¿Te has dado cuenta de que muchas veces el mayor ruido no viene del mundo exterior, sino de dentro de nosotros? Pensamientos que no se callan, recuerdos que se repiten, preocupaciones que parecen cobrar vida propia. Es como si nuestra mente fuera un río agitado, desbordándose sin descanso. Ese flujo incesante consume la paz y nos desgasta silenciosamente. Vivimos en una era en la que todo es inmediato. Respuestas rápidas, noticias en tiempo real, exigencias que nunca se detienen. El cuerpo puede estar quieto, pero la mente rara vez descansa. Y en este escenario aprendemos a vivir con la ansiedad como si fuera normal, sin darnos cuenta de que corroe nuestra alma poco a poco. La palabra nos muestra que existe un camino diferente. El mismo Cristo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta promesa nos recuerda que la paz verdadera no proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios dentro de nosotros. Hoy vamos a aprender juntos a silenciar la mente, renovar los pensamientos y descubrir el descanso que solo Dios puede ofrecer. Cada palabra aquí es una invitación a abrir espacio para que el Espíritu Santo actúe dentro de ti. Si este mensaje ya tiene sentido para ti, quiero invitarte a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Así más personas podrán ser alcanzadas por esta palabra y juntos vamos a esparcir fe y esperanza. La ansiedad es como una cadena invisible que aprisiona el alma. Se esconde en los detalles del día a día, en el corazón acelerado frente a una mala noticia, en la mente que crea escenarios de fracaso, en la comparación silenciosa que hacemos al mirar la vida de los demás. No toca a la puerta de forma obvia, sino que se infiltra disfrazada en hábitos comunes, robando la paz poco a poco. Hoy, uno de los disfraces más comunes de la ansiedad es la autoexigencia. Vivimos intentando probar nuestro valor a través de resultados, productividad y apariencias. El mundo exige perfección, pero el corazón se cansa de cargar un peso imposible. Es en ese punto que recordamos las palabras de Jesús en Mateo 11:28. «Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso». Él nos recuerda que no fuimos llamados a vivir aplastados por las expectativas, sino a descansar en su gracia. Otro rostro de la ansiedad está en la comparación constante. Las redes sociales amplifican esa herida, haciendo parecer que todos viven mejor, que todos conquistan más, mientras nosotros quedamos atrás. Esa ilusión genera un vacío que nunca se llena. El salmista David expresó algo semejante en el Salmo 73, cuando casi se perdió al envidiar la prosperidad de los impíos. Pero al entrar en el santuario de Dios, encontró la verdadera perspectiva. Así también nuestra mente necesita ser llevada al lugar de la presencia para ver la realidad con claridad. La ansiedad también se disfraza de inmediatez. Queremos todo para ayer. Respuestas rápidas, puertas abiertas, problemas resueltos en el mismo momento. Pero el proceso de Dios implica espera y confianza. El pueblo de Israel aprendió esto en el desierto. Aún en medio de la necesidad, el maná llegaba cada día, nunca antes. Esto nos enseña que el cuidado de Dios es diario y que no necesitamos consumirnos por el mañana. Existe además un enemigo sutil: la sobrecarga de información. En pocos minutos somos bombardeados con noticias de guerras, crisis, tragedias, presiones financieras y comparaciones sociales. Es como intentar beber agua de un torrente. Sin darnos cuenta, la mente va absorbiendo miedo e inseguridad. Por eso es vital recordar Filipenses 4:8, donde Pablo aconseja pensar en lo que es verdadero, justo y digno de alabanza. Ese filtro espiritual protege la mente en medio de la avalancha de voces.
Y por último, necesitamos entender que la ansiedad no es solo un estado emocional, sino una guerra espiritual. Nos aleja de la confianza, nos ata al control y sofoca la fe. Es justamente en ese lugar de fragilidad donde Dios desea enseñarnos la entrega. No se trata de negar los problemas, sino de elegir confiar en quien está por encima de ellos. Cuando presentamos nuestras inquietudes a Dios, descubrimos que la ansiedad pierde su fuerza y la paz comienza a florecer. La mente es un campo de batalla invisible, donde voces compiten por nuestra atención. En el pasado, esa lucha ya era intensa. Hoy, con la avalancha de información y exigencias, se ha vuelto aún más feroz. Somos constantemente presionados por mensajes que dicen que no somos lo suficientemente buenos, que necesitamos mostrar más, conquistar más, probar más. Ese bombardeo crea una guerra silenciosa dentro de nosotros. Uno de los grandes peligros está en la exigencia por desempeño. El mundo mide el valor por lo que hacemos y no por lo que somos, pero eso aprisiona. Pablo escribió en 2 Corintios 12:9 que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Él aprendió que no necesitaba exhibir fuerza para ser aceptado, bastaba con depender de la gracia. Así también, cuando rendimos la mente a la verdad de Dios, descubrimos que no somos definidos por los resultados, sino por la identidad en Cristo. Otro aspecto es el exceso de información. En pocos minutos de desplazarnos en una pantalla, somos expuestos a tragedias, comparaciones y opiniones que se contradicen. Es como intentar caminar en una carretera rodeada de voces que gritan al mismo tiempo. Esa confusión roba claridad y aumenta la ansiedad. Por eso, Filipenses 4:8 nos orienta a pensar en lo que es verdadero, noble y puro. Ese versículo es más que un consejo, es una estrategia para mantener la mente guardada en medio del caos. También está la ilusión del control. La mente crea 1000 escenarios, repasa conversaciones, revive miedos antiguos, intentando prepararse para todo. Pero eso solo nos desgasta. Así le pasó a Elías, que, aún después de grandes victorias, huyó dominado por el miedo y el agotamiento mental. Primera Reyes 19. Dios lo restauró no con más batallas, sino con descanso y un susurro suave. Esto nos muestra que la mente vence no por la fuerza de la lógica, sino por la quietud en la presencia del Señor. Otro campo de lucha es el de la identidad. Muchas veces creemos en las voces negativas. No eres capaz. Esto no es para ti. A nadie le importas. Esas frases resuenan como semillas de duda. Pero Jesús, al ser tentado en el desierto, respondió con la palabra, afirmando quién era y en quién confiaba. Mateo 4. Así también nosotros necesitamos alimentar nuestra mente con la verdad para resistir a las mentiras. Por último, necesitamos entender que esta batalla no es solo psicológica, sino espiritual. 2 Corintios 10:4-5 afirma que las armas de nuestra lucha son poderosas en Dios para destruir fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto significa que cada pensamiento puede ser confrontado y sometido a la autoridad divina. La mente que se rinde a la palabra deja de ser un campo de guerra caótica y se convierte en un altar donde reina la paz del Espíritu. Vivimos en una generación que teme al silencio. Parece una pérdida de tiempo, como si el valor estuviera únicamente en producir, hablar y mostrar. Pero el silencio es un terreno fértil donde el alma florece. Es allí donde la voz de Dios se distingue del ruido de nuestros pensamientos. El mundo desprecia el silencio porque no sabe cómo enfrentarlo. Pero el cristiano que aprende a cultivarlo descubre un refugio secreto de paz. Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios para orar. En Marcos 1:35 leemos que Él se levantaba muy de madrugada para estar a solas con el Padre. Esto nos muestra que el silencio no es ausencia de movimiento, sino presencia de Dios.
Mientras la multitud buscaba señales y respuestas, él encontraba dirección en el silencio. Esta práctica no era un lujo, era una necesidad. El mundo moderno ha transformado el ruido en normalidad. Estamos constantemente rodeados de sonidos, música, notificaciones, noticias, y cuando aparece el silencio, muchos sienten incomodidad. Pero el silencio, cuando es buscado intencionalmente, es una disciplina espiritual. Nos invita a detenernos, a escuchar lo que no se dice y a percibir los susurros del Espíritu. El profeta Elías experimentó esto cuando no encontró a Dios en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en una brisa suave. Primera Reyes 19:12. El silencio es también una forma de resistencia espiritual. En medio del ruido que alimenta la ansiedad y la prisa, detenerse es casi un acto de rebeldía contra la lógica del mundo. Es como decir, mi mente no será esclavizada por el ritmo frenético, yo elijo escuchar la voz que me guía. Es en ese momento cuando los pensamientos se calman y el corazón vuelve al centro. Practicar el silencio no significa aislarse en monasterios lejanos, sino encontrar momentos intencionales en la vida cotidiana. Puede ser apagar el celular por unos minutos, caminar sin audífonos o simplemente sentarse en un parque observando la creación. Son en esos gestos sencillos donde el alma se abre a la presencia de Dios. Por último, el silencio no es vacío, sino plenitud. Nos libera del exceso de palabras, abre espacio para la reflexión y fortalece la intimidad con Dios. Es una invitación a descansar de la necesidad de responder a todo para simplemente ser. Cuando cultivamos este hábito, descubrimos que el silencio habla más fuerte que 1000 voces, porque es en él donde aprendemos a escuchar al Eterno. ¿Cuántas veces nos acostamos de noche y el cuerpo está exhausto, pero la mente no se detiene? Pensamos en lo que no se hizo, repasamos conversaciones, planeamos el mañana. Es como intentar dormir con una multitud hablando dentro de la cabeza. El cuerpo pide reposo, pero la mente insiste en permanecer encendida. El descanso que Dios ofrece es diferente. No depende de viajes, feriados o distracciones pasajeras. Es un descanso que nace en el alma cuando entregamos el control a Él. En Mateo 11:28, Jesús hace una invitación atemporal. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Ese descanso no es huida, es restauración. En la vida moderna, confundimos descanso con distracción. Muchas veces pasamos horas frente a pantallas creyendo que estamos relajando, pero al final la mente sigue cargada. La distracción puede entretener, pero no sana. El descanso real llega cuando elegimos momentos de silencio, oración y entrega, permitiendo que Dios reorganice nuestra alma. El Salmo 127:2 declara: En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde y comen un pan de fatigas, porque a sus amados Él les da mientras duermen. Este pasaje nos recuerda que no somos sostenidos únicamente por nuestro esfuerzo. Existe un sustento divino que actúa mientras dormimos. Cuando confiamos en esto, dejamos de cargar fardos que no nos corresponden. Otro punto es que la ansiedad crea falsas urgencias. Todo parece inaplazable: responder mensajes, resolver problemas, correr tras resultados. Pero aprender a descansar es también aprender a esperar. Israel vivió esto en el desierto, cuando el maná caía únicamente en la medida de cada día. Éxodo 16. No servía de nada acumular, era necesario confiar. Así también hoy, el descanso mental llega cuando dejamos de anticipar el mañana y aprendemos a confiar en el Dios del presente. Descansar en Dios no significa inactividad, sino confianza activa. Es seguir haciendo lo que está a nuestro alcance, pero entregar a Él lo que supera nuestras fuerzas. Este tipo de descanso no paraliza, fortalece, da claridad para actuar y serenidad para esperar. Por eso Isaías 26:3 afirma:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Al despertar, muchos de nosotros ya abrimos el celular y nos sumergimos en noticias, exigencias y mensajes. Es como empezar el día con la mente llena de voces que nos roban la paz. Pero imagina si, antes de eso, eligieras cerrar los ojos, respirar profundo y decir: Señor, consagro mi mente a ti hoy. Ese gesto sencillo tiene poder para transformar todo el ritmo del día, porque coloca a Dios en el centro antes de que el mundo ocupe ese espacio. En el tráfico, en lugar de alimentar la irritación, es posible transformar minutos de espera en momentos de oración. En el trabajo, frente a una decisión difícil, podemos pausar unos segundos y pedir sabiduría al Señor. Santiago 1:5 nos recuerda: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Esto nos muestra que lo cotidiano, aun en su simplicidad, puede ser un lugar de encuentro con lo divino. Hasta en las redes sociales, esta práctica puede vivirse. Cuando vemos algo que despierta comparación, la mente puede llenarse rápidamente de duda e inseguridad. En ese momento, es necesario recordar que nuestra identidad no está en números ni en apariencias, sino en Cristo. Efesios 2:10 nos recuerda: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esta verdad devuelve la claridad y nos libra de la esclavitud de las comparaciones. También están los tiempos de espera que parecen vacíos. Una fila, una sala de espera, unos minutos antes de una reunión. Normalmente llenamos esos espacios con distracciones. Pero si aprendemos a transformarlos en pausas de gratitud, veremos cómo Dios puede visitarnos incluso en los intervalos más simples. Es en esos instantes donde la mente se aquieta y el corazón encuentra descanso. Otro punto esencial es aprender a cultivar pequeñas disciplinas. Una pausa antes de dormir para agradecer por el día, apagar el celular por unos minutos para escuchar el silencio, anotar bendiciones recibidas para alimentar la memoria de la fe. Estos hábitos parecen pequeños, pero forman raíces profundas. Así como Daniel oraba 3 veces al día, aún en medio de las presiones del imperio, Daniel 6:10, también nosotros podemos establecer ritmos espirituales que mantengan la mente dirigida hacia Dios. Por último, vivir esta conexión práctica significa reconocer que Dios no está solo en los grandes eventos, sino en los detalles de la rutina. Él está en la respiración profunda que calma, en el atardecer que cierra el día, en la palabra sencilla de gratitud que sale de los labios. Cuando aprendemos a ver la vida de esa manera, cada momento se convierte en una oportunidad de renovar la mente y entregar el corazón a aquel que sostiene todas las cosas. Ahora quiero que hagas una pausa. Respira profundo, suelta la tensión de los hombros y permite que tu corazón se serene. Este es el instante de entrega, de dejar que Dios hable más fuerte que la ansiedad. No importa lo que estés enfrentando, esta oración puede ser un parteaguas en tu vida. Vamos a conectarnos con el Padre. Padre amado, me presento delante de ti ahora con toda la sinceridad de mi corazón. Tú conoces cada pensamiento que corre dentro de mi mente, cada miedo escondido, cada herida que aún no ha sanado. ¿Cuántas veces, Señor, intenté silenciar este ruido por mí mismo y solo terminé más cansado, más atrapado en mis propias preocupaciones? Hoy reconozco, yo no puedo, pero tú sí puedes. Dios, entrego a ti el ruido que insiste en dominar mi mente. Entrego la ansiedad que acelera el corazón, el miedo que paraliza, los recuerdos que duelen, las palabras que marcaron mi historia y aún resuenan dentro de mí. Declaro en el nombre de Jesús que ninguna de esas voces será más fuerte que la tuya. Así como Elías escuchó tu voz en un susurro suave en medio de la desesperación, yo quiero escuchar tu susurro ahora.
no en el ruido de la tormenta, sino en el silencio de tu espíritu. Que tu voz sea mi descanso, que tu amor sea mi refugio, que tu paz sea mi abrigo. Padre, pido que guardes mi mente como está escrito en Filipenses, que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Que cada vez que el miedo intente volver, yo recuerde que no estoy solo. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, nada puede derrotarme. Oro por cada persona que acompaña esta oración ahora. Que el Espíritu Santo entre en ese cuarto, en esa sala, en ese lugar de aflicción y traiga la paz que solo tú puedes dar. Que la mente inquieta se vuelva tranquila. Que el corazón acelerado encuentre reposo. Que las lágrimas sean recogidas por ti como semillas de esperanza. Jesús, yo elijo meditar en tu palabra, porque sé que es más fuerte que cualquier mentira que alguna vez creí. Yo elijo practicar la gratitud, porque sé que incluso ahora hay milagros sucediendo que mis ojos todavía no pueden ver. Yo elijo descansar en ti, porque sé que mi vida está en manos del Dios que nunca pierde el control. Señor, declaro que a partir de hoy, el ruido de mi mente no será más un tirano, será silenciado por tu voz. Viviré en el silencio que sana, en el silencio donde tu presencia se manifiesta. Gracias, Padre, porque sé que ya estás obrando. En el nombre de Jesús, oro y agradezco. Amén. Si este mensaje habló a tu corazón hoy, quiero hacerte una pregunta. ¿Vas a seguir alimentando el ruido de tu mente o vas a elegir, a partir de ahora, cultivar el silencio que trae la voz de Dios? La decisión es tuya, pero puede transformar completamente la manera en que vives, en que oras y en que enfrentas los desafíos de la vida. Piensa bien, ¿cuántas veces la ansiedad ya te robó noches de sueño, momentos de paz e incluso oportunidades que Dios colocó delante de ti? ¿No será hora de decir basta y comenzar a practicar lo que aprendimos hoy? Entregar, meditar, agradecer y guardar silencio para escuchar. Quiero desafiarte a dar el primer paso ahora mismo. En los comentarios escribe una frase de fe, declara conmigo: hoy elijo silenciar el ruido de mi mente y escuchar la voz de Dios. Esta será tu primera semilla plantada, una declaración profética sobre tu vida. Y si este video te bendijo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque eso nos ayuda a alcanzar a más personas que, como tú, necesitan escuchar esta palabra de esperanza. Comparte también con alguien que sabes que está luchando contra la ansiedad y necesita este toque de Dios. Recuerda, el silencio no es ausencia, es presencia. Es en el silencio donde Dios habla más fuerte, sana más profundo y transforma más verdadero. Que el Señor te bendiga y te guarde, y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea la marca de tus días de aquí en adelante.